Empezaremos con los trastornos de motilidad ocular con las parálisis del tercer nervio. Es importante tener en cuenta en esta situación que la parálisis puede ser completa o incompleta y es muy importante también determinar si hay afectación pupilar o no, dado que ello nos está indicando si hay un grado de afectación intrínseca del nervio en la cual no veríamos alteraciones pupilares o bien afectación extrínseca, dado que las fibras pupilares van por la parte más externa del nervio. Otro tema importante a tener en cuenta es el hecho de si existen o no signos de regeneración aberrante, y el cuarto a tener en cuenta es la edad del paciente. Por encima de los 50-55 años son probablemente más frecuentes las formas microvasculares. Por debajo de esa edad probablemente, y si hay afectación pupilar sobre todo, son mucho más frecuentes otro tipo de patología como compresiones extrínsecas. En esta imagen apreciamos el trastorno de motilidad que tiene una persona que tiene parálisis de tercer nervio, en este caso izquierdo. Vemos que tiene una ptosis, no eleva, no deprime, no abduce hacia adentro ese ojo, y en cambio sí que persiste el movimiento hacia la abducción o movimiento lateral. Dentro de las causas de afectación del tercer nervio es importante diferenciar las causas intrínsecas, generalmente microvascular en pacientes de cierta edad, con factores de riesgo vascular, hipertensión, diabetes, etc., de las causas extrínsecas, entre las cuales la principal a descartar son el aneurisma de la arteria comunicante posterior y las causas tumorales o traumáticas. En estas últimas habría afectación pupilar, cosa que no hay en la afectación microvascular. En los niños es muy poco frecuente la afectación del tercer nervio por causa aneurismática. Suele ser más frecuente por compresiones extrínsecas, como podemos ver en las dos fotos de la derecha, o por migraña oftalmopléjica, como podemos ver en la izquierda. Son muy raros los aneurismas por debajo de los 10-12 años. Cuando nos enfrentamos frente a una parálisis de tercer nervio es muy importante tener en cuenta si hay afectación pupilar o no. Si la parálisis es completa y no hay afectación pupilar, se está hablando probablemente de una afectación intrínseca, con lo cual la causa más frecuente en pacientes a partir de cierta edad es la afectación microvascular. Siempre que se aprecie una pupila dilatada hay que descartar la causa compresiva, y entre ellas la más importante de todas por el riesgo vital que representa el aneurisma de la arteria comunicante posterior. En esta imagen podemos apreciar la diferencia entre compresión extrínseca por un aneurisma, como veríamos en la imagen de la izquierda, o afectación microvascular por lesión de los vasos vasorum, como veríamos en la imagen de la derecha, teniendo en cuenta que las fibras pupilares circulan por la parte externa del nervio. Nos encontraremos con que si hay una afectación extrínseca hay dilatación pupilar, y si hay una afectación intrínseca no suele haber afectación pupilar. Apreciamos aquí un ejemplo de una afectación de tercer nervio izquierdo en un paciente con un aneurisma de comunicante posterior. Es importante, como vemos en la imagen de abajo a la izquierda, ver la relación que hay entre la arteria comunicante posterior junto con la salida del tercer nervio. Respecto al estudio a realizar, es importante descartar siempre una buena historia clínica, si hay antecedentes de factores de riesgo vascular, traumatismos, procesos infecciosos o antecedentes de migraña, un estudio con valoración de tensión arterial, analítica incluyendo glucemia, hemograma y VSG, para descartar también en ocasiones arteritis de Horton. Si el paciente tiene entre 20 y 50 años es primordial realizar siempre una neuroimagen, una resonancia, pero si esta es normal hay que descartar causas inflamatorias o infecciosas. Si hay afectación pupilar o motilidad ocular, o la afectación de la motilidad ocular extrínseca es incompleta, se debe obtener
neuroimagen de manera emergente, bien sea con angio-TAC o angio-RMN. Si hay anomalías pupilares como síndrome de Horner asociado o bien signos de regeneración aberrante que se produce cuando hay una compresión crónica, hay que valorar si hay una afectación paraselar. En esos casos también es de recibo realizar una resonancia nuclear preferente y en ocasiones un TAC para descartar si hay calcificaciones paraselares, como podía haber en un craneofaringioma. Y si hay signos de hemorragia subaracnoidea, puede ser necesario obtener un TAC para ver si hay sangre en los espacios ventriculares o, sobre todo, también asociado con un angio-TAC para descartar la causa de sangrado que no sea un aneurisma de comunicante posterior. Es de reseñar que el dolor no es un signo diferencial. Puede haber dolor tanto en las compresiones extrínsecas como en las afectaciones microvasculares, sobre todo en el contexto de diabetes mellitus, y que actualmente solo se queda el recurso de la angiografía cerebral para el análisis de los vasos en aquellas situaciones en las que puede haber vasculitis o una elevada sospecha de aneurisma de comunicante posterior y que no se ha podido evaluar a través del angio-TAC o de la angio-RMN. Asimismo, se guarda el recurso de la angiografía con fines terapéuticos, si se ha de hacer neuroradiología intervencionista. Aquí un resumen de cuándo se debe investigar una parálisis de tercer nervio, pero en general, si hay afectación pupilar, se debe estudiar siempre. Si no hay antecedente traumático también, si hay signos de progresión, si hay regeneración aberrante, o si hemos pensado que podía ser una etiología microvascular en un paciente ya mayor con factores de riesgo vascular y sin afectación pupilar, pero que no se resuelve en el tiempo previsto de unos 3-4 meses. El siguiente nervio que vamos a analizar su afectación es la parálisis del cuarto nervio. Entre sus causas es el que se puede afectar mayoritariamente por causas traumáticas y también es el que más se afecta por causas congénitas. El cuarto nervio inerva al músculo oblicuo superior, por lo tanto nos encontraremos con un ojo que tiene una limitación a la depresión en aducción y que tiene tendencia a desplazarse hacia arriba, a generar una hipertropia. Existen posiciones, como vemos aquí en la paciente de la imagen, en la cual al inclinar la cabeza y llevar el campo de acción del músculo donde trabaja el músculo se produce un desplazamiento hacia arriba por una hiperfunción del músculo oblicuo inferior. Vemos aquí otro ejemplo de parálisis de cuarto nervio. No siempre es muy evidente. Vemos en la mirada superior hacia su lado izquierdo que hay una elevación excesiva del ojo derecho por una hiperfunción del músculo oblicuo inferior, pero no vemos muy claramente una limitación a la depresión en aducción de ese mismo ojo. Muchas veces en las formas congénitas lo que es más evidente es la hiperacción del músculo que hace el efecto contrario, que es el músculo oblicuo inferior. También se pueden apreciar signos de tortícolis compensadora, como vemos en esta niña, en la cual para no trabajar en el campo de acción del músculo que le puede generar cierta diplopia, inclina la cabeza hacia el lado contrario, del lado de la lesión, poniéndose de manifiesto la elevación cuando se inclina hacia el lado donde está el músculo parético. Dentro del estudio de la parálisis de cuarto nervio es importante descartar las causas adquiridas de las causas congénitas. Dentro de las causas congénitas generalmente podemos pedir fotos antiguas en las cuales vemos que el paciente siempre está inclinando la cabeza hacia el mismo lado, es decir, desarrolla una tortícolis compensadora. Y si evaluamos cuál es la capacidad de fusión que tiene entre imágenes, tienen una elevada amplitud de fusión, de tal manera que una amplitud de fusión por encima de 6 dioptrías prismáticas o más se considera que puede ser una causa congénita. A veces estas causas congénitas no se ponen de manifiesto hasta que el paciente pierde esa capacidad de fusión vertical, que a veces en ocasiones puede ser tranquilamente por encima de los 35, 40, 45 años.
Si tiene muy poca amplitud de fusión vertical, pensamos que puede ser una causa adquirida. Hay que descartar antecedentes traumáticos, pero también descartar factores de riesgo vascular, sobre todo hipertensión arterial y diabetes. Y si es aislada y no muestra progresión, generalmente no hay que hacer estudio, pero si hay progresión o aparecen otros signos neurológicos o no hay resolución en un tiempo previsto, especialmente en los microvasculares, hay que obtener neuroimagen, básicamente una resonancia cerebral. El tercer nervio que vamos a valorar es la parálisis del sexto nervio. Aquí vemos una paciente con una parálisis de sexto nervio izquierdo, en la cual se produce una parálisis en el movimiento del recto lateral izquierdo, que vemos que no es capaz de producir una mirada hacia su lado izquierdo. En dicho ojo se produce una limitación a la abducción. Dentro de los estudios a realizar, aparte de realizar una correcta historia clínica, hay que descartar siempre la existencia o no de papiledema, porque ya hemos dicho que es un nervio que puede afectarse en situaciones de hipertensión intracraneal. Si es bilateral sin antecedente traumático, probablemente sea por causa de hipertensión intracraneal, hay que obtener neuroimagen. Generalmente de urgencia es un TAC craneal, pero si es posible también después una resonancia. Si es unilateral, ya hemos visto que por debajo de 15 años puede ser o bien un proceso benigno o bien un proceso expansivo, pero se debe realizar neuroimagen. Entre 15 y 40 años siempre neuroimagen y si es negativa descartar los otros procesos inflamatorios infecciosos que decíamos. Y si es por encima de 40 a 45 años, entonces hay que pensar en patología microvascular y descartar factores de riesgo como hipertensión o diabetes. Si no mejora o bien hay otros signos o bien hay un edema de papila o etcétera, entonces en esas situaciones también hay que obtener neuroimagen. En estas imágenes vemos un paciente con una parálisis bilateral de sexto nervio y que presentaba dos lesiones metastásicas a nivel protuberancial. Y por definición, la parálisis facial consiste en una debilidad total o bien parcial de la musculatura de la cara que produce una incapacidad para realizar los movimientos voluntarios. Eso se produce porque el nervio facial o séptimo par craneal es el nervio responsable del movimiento de los músculos de la mímica facial. Si pues un paciente que presente una parálisis facial puede tener dificultad para comer, sonreír, para hablar, puede tener dificultad también para cerrar los ojos y os iré describiendo más adelante otros de los signos y síntomas característicos de este proceso. Y aquí podemos ver en esta diapositiva algunos de los signos y síntomas oculares más frecuentes en la parálisis facial. Lo que se produce pues es un cierre incompleto del ojo, la oftalmos, que produce la exposición de la córnea. Eso puede producir una queratopatía por exposición. Además, hay una disminución en la frecuencia de parpadeo, que también hace que haya una distribución irregular de la película lagrimal y una exposición corneal prolongada. Todo ello puede contribuir en la visión, puesto que si hay afectación corneal, esto afecta directamente a la agudeza visual y también a la distribución heterogénea de la película lagrimal y el parpadeo incompleto y disminuido también afectan a la calidad de visión. Muchos de estos pacientes se quejan también del lagrimeo. El lagrimeo suele ser secundario a una debilidad de la musculatura periocular, del orbicular, que es el encargado del bombeo de la lágrima hacia la vía lagrimal, hacia el sistema de drenaje de la lágrima. También puede producirse lagrimeo secundario a una malposición del párpado inferior, puesto que si hay una ectropión del párpado inferior se produce una eversión del punto lagrimal inferior y por lo tanto la lágrima no es capaz de drenar hacia la vía lagrimal de forma directa y rebosa por la cara. Y podemos clasificar la parálisis facial en función de la localización.
de forma topográfica o bien según la etiología. Para comprender bien a la clasificación es interesante conocer la anatomía del nervio facial, que os iré explicando en las próximas diapositivas. Pero de forma global, según la distribución, el recorrido del nervio facial, podemos dividir a la parálisis facial en función de la localización de la lesión y por lo tanto en lesiones supranucleares, nucleares o bien infranucleares. Todas ellas dependerán también a la frecuencia de las diferentes etiologías. En cuanto a la clasificación etiológica, la causa más frecuente de parálisis facial es la parálisis de Bell, que comprende más del 50% de parálisis facial. Es una parálisis idiopática en la que nos centraremos más adelante. Otras causas, pero, son la parálisis facial de causa traumática, que puede ser debida a un parto o bien a una cirugía o a un traumatismo directo. Algunas de las causas traumáticas pueden producirse o bien sobre la parótida, el oído medio, puede haber una fractura facial o del hueso temporal que también afecte directamente al nervio facial, y algunos tumores operados, como pueden ser el neurinoma del acústico, un meningioma, un tumor a nivel del ángulo pontocerebeloso, pueden asociar parálisis facial tras cirugía. Otras causas son la causa inflamatoria e infecciosa. Dentro de las causas infecciosas, la más frecuente es el síndrome de Ramsay-Hunt, causado por el virus herpes zoster, que se asocia también a vesículas en el oído, en el canal auditivo externo o bien en la membrana timpánica, y pueden también asociar síntomas auditivo-vestibulares secundarios a la proximidad del octavo par craneal a esta área. Entre las causas compresivas son todas aquellas producidas por tumores que en el recorrido del nervio facial pueden producir una compresión del mismo. Se caracterizan sobre todo por ser parálisis más bien progresivas y no de un curso tan agudo. Entre las causas neurológicas incluimos etiologías como la esclerosis múltiple, la miastenia gravis, el síndrome de Guillain-Barré, entre otras. Y para comprender bien la clasificación topográfica es interesante conocer un poco la anatomía del nervio facial. Como veis en esta imagen de la derecha, los movimientos faciales se originan en la circunvolución precentral y se envían motoneuronas tanto destinadas a la hemicara superior, que estas reciben información de ambos lados, por lo tanto información bilateral, y luego en la musculatura inferior se recibe información solo de la corteza contralateral. Y en relación a su recorrido, el nervio facial sale por la protuberancia, por lo tanto cualquier lesión a nivel del ángulo pontocerebeloso puede generar una parálisis facial. Y este nervio discurre hacia adelante y afuera hasta llegar al orificio auditivo interno. Y ya dentro del peñasco, el nervio facial entra en el canal de Falopio y está en estrecha proximidad a los canales semicirculares. Y su principal rama sale por el agujero estilomastoideo, justo por detrás de la apófisis estiloides, en la base de la mastoides. Allí el tronco extracraneal cursa entre los lóbulos superficial y profundo de la glándula parótida. También ya sabéis que cualquier lesión, cualquier tumoración a nivel de la glándula parótida puede también producir una parálisis facial porque justo discurre entre sus dos lóbulos. Allí se divide en sus dos ramas principales, que es la temporofacial superiormente y otra más pequeña que es la cervicofacial. Y estas a su vez se dividen de forma variable en 5 ramas principales: la temporal, cigomática, bucal, mandibular y cervical. Y las ramas temporal y cigomáticas son las que inervan lateralmente los músculos orbiculares oculares. En cambio, las ramas mandibular y bucal también pueden contribuir, pero de forma más variable, a la inervación del orbicular inferior.
Así comprendemos mejor que una parálisis supranuclear produce, por lo tanto, debilidad contralateral de los 2/3 inferiores de la cara. En cambio, las lesiones periféricas producen una monoplejía, una parálisis facial que afecta a la musculatura orbicular de los ojos y frontal, pero del mismo lado ipsilateral, junto con otras manifestaciones en función de la localización de la lesión. Y en estas imágenes podemos ver parte del recorrido del nervio facial. Como os explicaba, sale a nivel de la protuberancia hasta su salida a nivel del agujero estilomastoideo. Y como comentábamos, la principal causa de parálisis facial es la parálisis de Bell. Esta parálisis de Bell es periférica y se caracteriza por producir de forma súbita una debilidad facial ipsilateral. Es de causa idiopática y además puede asociar otros síntomas como puede ser el dolor de forma previa o bien simultánea, y también puede asociar hipersensibilidad al sonido en el lado afecto, disminución del gusto o bien hipoacusia. Y como os comentaba, la parálisis de Bell es de causa idiopática, por lo tanto no se conoce la causa exacta, aunque no deja de ser un diagnóstico de exclusión. No deja de ser una lesión del nervio que produce un edema del mismo, y esta lesión se postula que podría ser inflamatoria, bien sea autoinmune o bien inducida por virus. Hay pruebas que indican que la causa principal es la reactivación del virus herpes simple de tipo 1 que se encuentra latente en los ganglios del séptimo par. Y de forma característica, la parálisis facial cursa de forma súbita, aguda, con una discapacidad máxima en torno a las 48-72 horas. Habitualmente la recuperación es buena, satisfactoria alrededor del 85%. Acostumbran a evolucionar favorablemente a cabo de unas 3 semanas y suelen evolucionar y mejorando hasta los 2-3 meses de la parálisis. Esta parálisis cursa de forma súbita a diferencia de otras causas y unilateral. Por lo tanto, se produce una debilidad de la musculatura facial ipsilateral. También puede acompañarse de otros síntomas y eso se debe a que el nervio facial tiene conexiones con otros nervios craneales adyacentes, y eso puede explicar alteraciones como pueden ser los síntomas por afectación parasimpática, como la hiposecreción lagrimal. Existen algunos factores de mal pronóstico como son la edad avanzada, la hipertensión arterial, la diabetes, una parálisis completa desde el inicio, desde el debut, el lagrimeo y la disacusia. El diagnóstico de parálisis facial es fundamentalmente clínico. Es necesario hacer una historia clínica detallada que recoja los síntomas incluso prodrómicos previos a la instauración de la parálisis facial, la instauración, el curso clínico, si ha sido de forma aguda, subaguda, más bien progresiva, la duración, antecedentes de parálisis previos, síntomas asociados y también antecedentes personales. Se debe hacer también una exploración neurológica que debe de valorar no solo el nervio facial, sino también el resto de pares craneales. Y debemos de determinar si la parálisis es central o bien periférica y si es completa o bien incompleta. No está de más examinar, hay que examinar la orofaringia a nivel de la orofaringia y el oído, puesto que podemos encontrar vesículas, masas o bien otras lesiones que nos puedan orientar a la etiología de la parálisis. Y podemos realizar también una exploración cervical en busca de masas o adenopatías. En el diagnóstico diferencial, para hacer un diagnóstico de exclusión, que no deja de ser un diagnóstico de exclusión, la parálisis de Bell, hay que ver que no haya habido un curso progresivo, bueno, eso orientaría a otras causas. En caso de bilateralidad también, si no es periférica, sino más bien central, si hay afectación de otros pares craneales o bien algún antecedente relevante. Todo esto nos haría pensar en una causa diferente a parálisis de Bell.
Y en la exploración de estos pacientes, aparte de lo que hemos ido comentando, es importante también evaluar a la afectación psicosocial, puesto que esto repercute mucho en la vida y en la calidad de vida de los pacientes. Se puede hacer mediante un cuestionario. Y también valoramos la armonía facial y evaluamos la musculatura no solo de forma dinámica con los movimientos, sino también de forma estática. Hay diferentes escalas, diferentes cuestionarios que nos permiten también analizar la simetría, la presencia de sincinencias, la rigidez, la movilidad global de la cara, y todo ello nos permite también graduar la gravedad de la parálisis. Todo esto nos permitirá hacer un plan de manejo de forma sistemática y hacer una evaluación integral de todo. En esta diapositiva tan solo se refleja 3 de los parámetros importantes a evaluar: los estáticos, es decir, en posición primaria sin realizar movimientos, luego valorar parámetros dinámicos en movimiento y también parámetros de sinquinesia. Y dentro de la exploración oftalmológica es imprescindible y es muy importante de realizar cuanto antes mejor, porque eso permite prevenir complicaciones secundarias a la parálisis facial, como son la queratopatía por exposición. Además, el oftalmólogo, si conoce bien las diferentes etiologías que pueden producir parálisis facial, puede también realizar una evaluación más detallada del paciente y así dirigir mejor la causa de la parálisis. En la exploración se debería de hacer un examen de la agudeza visual, revisar en lámpara de hendidura qué tal la córnea, si hay afectación corneal secundaria a la exposición, mediante tinciones como es la fluoresceína, que nos permite ver si hay afectación del epitelio corneal. Es interesante también hacer un fondo de ojo para descartar otras patologías. Y dentro de la exploración podemos evaluar también la secreción de la lágrima mediante el test de Schirmer, evaluar bien los anejos, puesto que ya sabemos que los párpados al final forman parte de la protección ocular y cualquier afectación en los mismos puede tener un impacto en la función visual. Así pues, hay que ver si existe o no lagoftalmos, si hay ectropión del párpado inferior, si hay malposición del punto lagrimal, y todo ello tendría un impacto a nivel visual. Es interesante también hacer una exploración de las pupilas para descartar afectación también neurooftalmológica, es decir, que no haya otra causa que esté produciendo parálisis facial, por lo tanto también hacer una exploración de los diferentes pares craneales. En esta diapositiva expongo de forma más detallada algunos de los parámetros a examinar: la motilidad extraocular, que nos permite descartar afectación de otros pares craneales; si hay o no presencia de nistagmus, también nos podría orientar a una causa central; el fenómeno de Bell, que también nos pronostica si hay protección de la córnea, y en estos casos, si el fenómeno de Bell no existe, debemos de ser más agresivos en cuanto al tratamiento para prevenir una exposición de la córnea, puesto que esta no está protegida cuando se cierra el ojo. La fuerza del músculo orbicular, también evaluar el grado de ectropión, si existe notosis de ceja, y también evaluar el grado de exposición corneal. La exposición corneal, aparte del cierre incompleto del párpado, también debe de evaluarse mediante la frecuencia de parpadeo y también mediante la disfunción de la película lagrimal, puesto que en casos en que hay una disfunción de la película lagrimal, la córnea también se ve mucho más expuesta. Y vamos a centrarnos ya en el tratamiento. El tratamiento no solo es médico, sino también puede comprender la cirugía y además la rehabilitación para permitir una correcta recuperación de la parálisis facial.
Acostumbra tener un abordaje multidisciplinar por diferentes especialidades, como somos los oftalmólogos, atención primaria, neurólogos, en algunos casos los otorrinos, la cirugía maxilofacial. Todas estas especialidades pueden contribuir a una mejor recuperación de la parálisis facial y es interesante que trabajemos en conjunto para dar un mejor abordaje y un mejor manejo en estos pacientes. En cuanto a la cirugía, en caso de precisar cirugía, puede ser cirugía estática o bien dinámica. Ahora os explicaré con más detalle cada una de estas técnicas. Y primero de todo vamos a centrarnos en lo que es el tratamiento oftalmológico, que tiene varios objetivos, entre ellos prevenir la exposición corneal, corregir el entropión, la tosis de ceja y mejorar esta epífora crónica. Y para entender bien las diferentes técnicas quirúrgicas las podemos dividir en estáticas y dinámicas. Las estáticas son aquellas que cambian la posición, o bien sea de la ceja, del párpado, sin modificar el movimiento. En cambio, las técnicas dinámicas son aquellos procedimientos que están reservados en aquellos pacientes cuya musculatura facial es aún receptiva a reinervación, por lo tanto, nos permitiría mejorar el movimiento. Entonces, en estas cirugías, el músculo recién denervado o en el músculo que ha sido aberrantemente inervado, se produce una conexión. Y vamos a entrar un poco más en detalle en las diferentes técnicas. Hay que recordar, pero que todas estas cirugías se deben de realizar pasados unos meses de la parálisis, que haya dado tiempo suficiente a que haya una recuperación de la parálisis, que veamos en qué punto estamos y también para prevenir complicaciones secundarias a los cambios que puede inducir una regeneración aberrante del nervio. Por lo tanto, habitualmente se suele esperar un mínimo de 6 meses para poder intervenir la parálisis facial. No obstante, existen algunas técnicas, como es la tarsorrafia, que permite el cierre de los párpados, que puede realizarse antes, sobre todo en aquellos pacientes en que es difícil el tratamiento médico, pero que tienen un riesgo de exposición de la córnea. En estos casos se puede hacer una tarsorrafia temporal, que o bien medial o lateral, habitualmente se realiza lateral mediante una sutura no reabsorbible que puede sacarse al cabo de un tiempo, que nos permite el cierre del ojo y por lo tanto una protección del mismo. En el caso de decidirse por una tarsorrafia permanente, tampoco es un tratamiento que realizamos de entrada, pero puede ser una alternativa en algunos casos y nos permiten hacer un cierre del párpado sin necesidad de retirar esa sutura al cabo de un tiempo. Para realizar esta técnica lo que hacemos es una división de lamelas. Normalmente esta división no se hace con mucha profundidad, normalmente unos 2-3 milímetros, como podéis ver en la imagen. Entonces se divide la lamela anterior, piel orbicular, de la lamela posterior, tarso conjuntiva, y se retira el epitelio del borde palpebral posterior. De esta forma se suturan esas superficies cruentes, los dos bordes que han sido desepitelizados, y se suturan con suturas reabsorbibles. De esta forma hay una tarsorrafia, un cierre permanente de los párpados. No obstante, esto también se puede abrir en adelante si hiciera falta, no es algo irreversible. Y otra técnica que podemos realizar es la colocación de un peso de oro, que está indicado en aquellos pacientes que tienen un cierre incompleto de párpado superior, por lo tanto un lagoftalmos. Esta técnica consiste en colocar un peso de oro o bien de platino también por delante de la cara anterior del tarso, a nivel del borde superior del tarso, y se puede suturar posterior al septum orbitario. Mediante esta técnica el párpado puede cerrar de forma completa mediante el cierre voluntario.
También existe otra técnica que es, en lugar de situar este peso de oro de forma pretarsal, situarlo poseptal para evitar complicaciones como puede ser la exposición o la extrusión del peso de oro con el tiempo, puesto que de esta forma queda más protegido. Otra de las cirugías que puede realizarse en caso necesario es la corrección del ectropión paralítico. Esta corrección puede realizarse mediante una cantoplastia, una reconstrucción del canto lateral, puede hacerse mediante una tira tarsal lateral o bien de forma medial mediante una cantoplastia medial, pero hay que recordar que la reconstrucción efectiva del párpado inferior muchas veces debe de realizarse en combinación con cirugía del tercio medio facial y de las mejillas. Es por eso que, como os decía inicialmente, es importante hacer un examen global de la cara, de toda la mímica, de toda la musculatura facial y valorar de forma multidisciplinar si en estos casos, aparte de una cirugía exclusivamente a nivel del párpado, se debe de realizar en combinación con una cirugía de tercio medio. Y para la corrección de ptosis de ceja hay diferentes técnicas. Existe la técnica de la cejaplastia directa, como podéis ver en la imagen de la izquierda, y también otras técnicas más novedosas como es el lifting de ceja, que nos permite una apexia de la ceja que tiene más durabilidad, puesto que no influye tanto el paso del tiempo, porque hay una fijación de la ceja mediante una mini placa a nivel de la raíz del pelo. Y ya por último explicaros lo que es la cirugía dinámica. La cirugía dinámica nos permite reinervar el nervio. La reinervación más frecuente es la anastomosis hipoglosofacial. Entonces consiste en una transferencia nerviosa para preservar el tono y posiblemente el movimiento. Se acostumbra a hacer mediante el nervio trigémino y también puede hacerse mediante transposición de músculos o bien mediante colgajos musculares libres microvasculares. Nos podemos encontrar también con parálisis combinadas, en las cuales podemos ver no una parálisis, sino varias, y depende del tipo de asociación que encontremos, podemos definir la localización de la lesión. Siempre que veamos parálisis combinadas, estamos hablando de una afectación estructural. Nos podemos encontrar en ápex orbitario, que encontremos lesiones del segundo par, es decir, disminución de visión tercero, cuarto y sexto, lesiones de la hendidura orbitaria superior en la cual veamos afectaciones de tercero, cuarto, sexto y primera rama trigeminal, o bien del seno cavernoso en la cual puede haber descenso visual, afectación de cuarto, de sexto, de quinto, puede haber un Horner, incluso se puede añadir también una afectación de tercer nervio. Dentro de las causas de parálisis combinadas siempre hay una lesión estructural. La más importante suelen ser los tumores, seguido por traumatismos o procedimientos postquirúrgicos, lesiones inflamatorias localizadas en alguna de las estructuras que hemos descrito, o bien aneurismas o fístulas de la comunicación arteriovenosa. Siempre requieren neuroimagen y la neuroimagen a realizar es resonancia magnética con contraste e intentando definir siempre, ya en relación a lo que hemos visto de las asociaciones que hemos visto, intentar decirle al neuroradiólogo en qué posición pensamos que está la lesión. Como causa microvascular es muy excepcional que se produzca más de una parálisis. Existen otros trastornos que, sin ser parálisis oculomotoras, también generan trastornos de motilidad ocular y evidentemente diplopia. Pueden ser de causa internuclear, supranuclear o bien por afectación muscular. Vamos a comentar la oftalmoplegia internuclear. El núcleo del sexto nervio
es el que inicia el movimiento de la mirada conjugada hacia un lado o hacia otro y establece una conexión con el músculo, con el núcleo del tercer nervio para movilizar de manera simultánea el recto lateral de un ojo y el recto medio del otro, con lo cual movemos hacia un lado o hacia otro. Cuando se produce una lesión en esa comunicación internuclear, se produce lo que se llama la oftalmoplegia internuclear, en la cual el recto lateral sí se mueve, pero el recto medio del otro ojo no acompaña. Se presenta además una limitación de esa aducción del ojo afecto, se produce un nistagmus de rebote en el que sí se mueve y hay una persistencia del movimiento de ese recto medio en movimiento de convergencia, es decir, limitación a la aducción del ojo, pero mantenimiento del movimiento en la convergencia ocular. Aquí vemos un ejemplo de oftalmoplegia internuclear bilateral con limitación a los movimientos de ambos rectos medios, y si tuviéramos el vídeo se vería el nistagmus de rebote en los movimientos laterales, pero en cambio vemos que hay un mantenimiento del movimiento al realizar la convergencia. Dentro de las causas de oftalmoplegia internuclear, la primera a descartar siempre, y sobre todo en pacientes jóvenes, es la enfermedad desmielinizante, y sobre todo si es bilateral, y en pacientes ya de mayor edad, la causa más frecuente suele ser trastorno microvascular o una lesión en el área de protuberancia. Aquí vemos un listado de las causas de oftalmoplegia internuclear. Dentro de las aisladas en gente joven, sobre todo desmielinizante o infarto de tronco, en pacientes ya de mayor edad, hay otras causas, fármacos, traumáticas, etc. Y puede haber también formas asociadas en el contexto de ya enfermedades neurológicas más amplias. El estudio a realizar es siempre la historia clínica, evidentemente, y descartar una lesión a nivel de tronco cerebral solicitando una resonancia cerebral que incluya bien y con contraste área de mesencéfalo y protuberancia. La trombosis del seno cavernoso es una trombosis muy rara y habitualmente séptica del seno, causada generalmente por procesos infecciosos nasales, de senos paranasales o de la zona orbitaria y palpebral, aparte también de la zona dentaria. En este vídeo hablaremos de las implicaciones y repercusiones oculares en esta patología. Los senos cavernosos son estructuras venosas durales trabeculadas. Son una cavidad doble formada entre las hojas de la dura madre craneal. Están situados lateralmente a la silla turca y se extienden desde la fisura orbitaria superior hasta el ápex petroso del hueso temporal. Cada seno venoso está ligado al seno contralateral por conexiones venosas que rodean la glándula pituitaria y que nos explican y nos previenen de que la afectación de un seno por medio de estas conexiones venosas pueden afectar al otro, por lo cual es una patología, la del seno cavernoso, que puede presentarse de forma bilateral o que puede comenzar de una forma unilateral y hacerse bilateral en su evolución. Dentro de los senos vamos a encontrar las siguientes estructuras oculares. Señalado con la flecha verde vais a encontrar el tercer par craneal o nervio oculomotor, o también llamado nervio motor ocular común, el tercer par craneal. El cuarto par craneal, o también llamado nervio troclear o nervio patético, como antiguamente se le conocía. El sexto par craneal, también llamado nervio abducens o nervio motor ocular externo, el sexto par craneal. También vamos a encontrar en el seno cavernoso la primera rama del nervio trigémino
o rama oftálmica, señalada con la flecha verde, y también la segunda rama del nervio trigémino, o rama maxilar, señalada con la flecha roja. Y finalmente también encontraremos que la arteria carótida interna viaja una parte de su trayecto por el interior del seno cavernoso. Aquí la veis señalada con la flecha verde. Los senos cavernosos drenan la sangre procedente de las venas oftálmicas, de las venas cerebrales medias superficiales, las cerebrales inferiores y las venas de los senos esfenoparietales, así como también de los senos esfenoidales vía venas comunicantes. Y a su vez, ¿hacia dónde drena el seno cavernoso? El seno cavernoso drena su contenido a las venas emisarias del plexo pterigoideo y vía senos petrosos inferiores y superiores a la vena yugular interna y al seno sigmoideo respectivamente. Es muy importante recordar que el flujo de los senos venosos es bidireccional, debido a que en esta zona no se presentan valvas. Por lo tanto, el flujo puede ir en los dos sentidos y la diseminación de las infecciones puede ocurrir en ambas direcciones. La trombosis del seno cavernoso es una complicación extremadamente rara, pero posible, de las infecciones faciales comunes, sobre todo los forúnculos nasales, que son los que originan el 50% de las trombosis de seno cavernoso. En segundo lugar, las sinusitis esfenoidales o etmoidales, en un 30%. Y después estarían las infecciones orbitarias, palpebrales y dentales. En realidad, todos los procesos que se encuentren dentro del triángulo de la fotografía podrían generar una trombosis séptica del seno cavernoso, incluso problemas dermatológicos que se encuentran dentro de este triángulo. De hecho, este triángulo, algunos autores clásicos lo definían como el triángulo de la muerte, y ante una infección de piel o un forúnculo que haya en estas zonas, evitan sobre todo manipularlo o hacerle expresión para que no pasen partículas contaminadas con bacterias de la infección a las venas faciales. Permitirme que insista en que recordemos este triángulo y que todas las infecciones que se encuentren en esta zona, tipo forúnculos, tipo granos, tipo lesiones lagrimales como la dacrocistitis, tipo orzuelos infectados, cualquier infección que se encuentre dentro de esta zona, evitar manipularla, evitar exprimirla. Y si por ejemplo hay pus y se tiene que drenar, drenarla, pero evitar exprimirla o apretarla, ya que esto puede inducir que haya inóculos que pasen a las venas, inóculos infecciosos que pasen a las venas, que al final van a llegar a parar al seno cavernoso, que como hemos dicho es una estructura tabicada en la cual van a quedar allí adheridos, trombosados, parados por esta trabeculación del seno cavernoso, y se van a depositar allí, lugar muy idóneo para que una bacteria pueda desarrollarse con mucha rapidez. Los patógenos más habituales, los que encontraremos con más facilidad, son el Staphylococcus aureus en un 70%, seguido por especies de Streptococcus. Los gérmenes anaeróbicos también son frecuentes, pero lo son más en casos de infección dentaria o infección sinusal. Los síntomas iniciales de la trombosis del seno cavernoso son cefalea intensa y progresiva o dolor facial, porque recordar que por el seno cavernoso circulan la primera y la segunda rama del nervio trigémino, ambas sensitivas. La primera la oftálmica, la segunda la maxilar. Este dolor normalmente es unilateral y localizado en las regiones retroorbitaria y frontal. Es también habitual en un inicio la fiebre alta y con posterioridad se va a desarrollar una oftalmoplegia por afectación de los diferentes pares craneales que circulan a través del seno cavernoso.
En la forma típica, el sexto nervio craneal, el sexto par craneal, es el que se afecta primariamente. Es posible también que veamos exoftalmos y edema palpebral, que a menudo se hacen bilaterales. Podemos encontrar también una disminución de la sensibilidad facial y los pacientes con trombosis del seno cavernoso también van a presentar alteraciones oculares, oftalmológicas, como la midriasis por una alteración del tercer par craneal. Al tener el ojo afectado en midriasis, vamos a ver también una anisocoria. También es típica la midriasis y la anisocoria. En el fondo de ojo vamos a encontrar edema de papila y si nos afecta el segundo par craneal podemos encontrar disminuciones importantes de la agudeza visual, una pérdida de la visión. El descenso de nivel de conciencia, la confusión y las convulsiones son signos de gravedad y de extensión del proceso al sistema nervioso central. Como hemos comentado, los pares craneales 3, 4 y 6, así como las ramas oftálmica y maxilar del quinto nervio, discurren adyacentes al seno cavernoso y se afectan a menudo en la trombosis de este, por lo cual esta es una complicación muy frecuente, la afectación de estos pares craneales. Otras complicaciones de la trombosis del seno cavernoso incluyen la meningoencefalitis, el absceso cerebral, el accidente cerebrovascular, la ceguera y la insuficiencia hipofisaria. El diagnóstico se basa en las neuroimágenes. La resonancia magnética es el mejor estudio, pero también es de utilidad la tomografía computerizada. Otras pruebas complementarias útiles son los hemocultivos y la punción lumbar. A menudo, la trombosis del seno cavernoso se diagnostica mal porque es poco frecuente. La podemos confundir con una celulitis orbitaria y con ella tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Las características que distinguen la trombosis del seno cavernoso son la disfunción de los nervios craneales, la afectación bilateral y las alteraciones del estado mental, como los ya comentados, disminución del nivel de conciencia, confusión y convulsiones. Esta tríada de disfunción de nervios craneales, afectación bilateral y alteraciones del estado mental van más a favor de la trombosis del seno cavernoso que de la celulitis orbitaria. Los antibióticos iniciales para los pacientes con trombosis del seno cavernoso incluyen la nafcilina u la oxacilina, 1 a 2 gramos cada 4 o 6 horas, combinadas con una cefalosporina de tercera generación, por ejemplo la ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas. O sea, combinaríamos la nafcilina o la oxacilina con la ceftriaxona. En las regiones donde es prevalente el estafilococo aureus resistente a la meticilina, debe de emplazarse la nafcilina o la oxacilina por vancomicina a una dosis de 1 gramo intravenoso cada 12 horas. Debemos agregar un fármaco para anaerobios, por ejemplo el metronidazol 500 miligramos cada 8 horas, si existe una infección dental o una sinusitis subyacente. Por otra parte, en los casos con sinusitis esfenoidal está indicado el drenaje quirúrgico, especialmente si no se produce respuesta clínica al tratamiento con antibióticos en 24 horas. El tratamiento secundario de la trombosis del seno cavernoso puede incluir corticosteroides, por ejemplo dexametasona 10 miligramos intravenosa o vía oral cada 6 horas, para disminuir la disfunción de los nervios craneales. Por otra parte, la anticoagulación está controvertido su uso porque la mayoría de los casos responden a los antibióticos y los efectos adversos de la anticoagulación pueden superar a los beneficios. En cuanto al pronóstico, la mortalidad es del 30% en todos los pacientes con trombosis de seno cavernoso. Es una mortalidad alta, que además se eleva al 50% en aquellos pacientes con sinusitis esfenoidal subyacente. Aparte, otro 30% de pacientes desarrolla secuelas graves, por ejemplo la oftalmoplegia permanente, ceguera, discapacidad debida a accidente cerebrovascular, hipopituitarismo,
y estas pueden ser, como digo, permanentes. A modo de resumen, para recordar las cosas más importantes, diremos que este es una enfermedad rara, es un proceso raro, de origen séptico generalmente, cuya causa se encuentra en la zona nasal, senos paranasales, dental o periocular. La clínica es dolores, oftalmos, oftalmoplegia, pérdida de agudeza visual, edema de papila y fiebre. El diagnóstico debe ser por resonancia magnética o tomografía computerizada. El tratamiento es antibióticos intravenosos. Tiene complicaciones frecuentes y graves y el pronóstico es malo. Gracias a todos por vuestra atención. Vamos a hablar del síndrome de la hendidura esfenoidal o síndrome de Gaucher-Davignon. En 1858, Hirschfeld publicó un primer informe de este síndrome con un origen traumático. Sin embargo, el término de síndrome de fisura orbitaria superior es atribuido a Gaucher y Davignon en 1896. Ellos comunicaron la existencia de este síndrome como una entidad patológica descrita en 4 pacientes con sífilis. El síndrome de la fisura orbitaria superior descrito por Gaucher-Davignon se definía como una lesión localizada inmediatamente anterior al ápex orbitario, el cual incluía las estructuras internas y externas al anillo de Zinc, con parálisis de múltiples nervios craneales, incluyendo el motor ocular común, tercer par, el nervio troclear, cuarto par, el nervio abducens, sexto par, y había una ausencia de patología del nervio óptico. Finalmente, Lake en 1961 definió completamente este síndrome. En cuanto a la etiología, las principales causas son traumáticas, aunque es una rara complicación en personas con traumatismo maxilofacial severo, neoplásicas, particularmente el linfoma y el rhabdomyosarcoma, inflamatorias, infecciosas, no olvidemos que Gaucher y Davignon lo describieron en pacientes con sífilis, causas hemorrágicas como una hemorragia orbitaria o un hematoma orbitario y causas idiopáticas. Recordaremos aquí la anatomía orbitaria, específicamente a la altura de la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, en la cual vamos a encontrar que la atraviesan diferentes pares craneales, el tercero, cuarto y sexto, y la primera rama del quinto par o rama oftálmica del trigémino. También lo hace la vena oftálmica y ocasionalmente la rama orbitaria y la arteria meningea media. La hendidura esfenoidal es un espacio formado por las alas mayores y menores del esfenoides y comunica la órbita con la fosa craneal media. El tamaño de esta hendidura en un adulto es de alrededor de 22 milímetros de largo por 2 o 3 milímetros de ancho en el vértice y de 7 a 8 milímetros de ancho en la base. El tendón del músculo recto lateral va a dividir la fisura en 2 partes. La parte superior contiene el nervio troclear, cuarto par, las ramas frontal y lagrimal de la división oftálmica del trigémino, quinto par, y la rama superior de la vena oftálmica. Y la parte inferior está confinada dentro del anillo tendinoso de Zinc. A través de él pasarán sus estructuras. Contiene las ramas superior e inferior del nervio oculomotor, el tercer par, el nervio motor ocular externo, sexto par, los nervios nasociliares, ramas del quinto par, y la rama inferior de la vena oftálmica. En cuanto al mecanismo patogenético de la lesión, este se produce por la compresión directa de estas estructuras que atraviesan la fisura orbitaria superior. Esta compresión puede ser atribuida a un fragmento óseo desplazado en casos de traumatismo o por efecto masa. En todas las causas del síndrome de la fisura orbitaria superior, la inflamación
y la compresión del tejido nervioso cercano es la responsable de la mayoría de los síntomas y signos clínicos. En la clínica de este síndrome encontraremos una parálisis muscular generalizada, una oftalmoplegia. También veremos estrabismo. El paciente manifestará diplopía, visión doble, ptosis palpebral, proptosis, una midriasis fija debido a la pérdida de soporte parasimpático mimético proporcionado por el nervio oculomotor. También vamos a encontrar anestesia de la zona y pérdida del reflejo corneal. No encontraremos afectación del segundo par craneal. La agudeza visual no estará afectada. Si hubiese afectación del segundo par craneal con disminución de la agudeza visual, ya no estaríamos hablando del síndrome de la fisura orbitaria superior, sino que estaríamos hablando del síndrome del ápex orbitario. En cuanto al diagnóstico, la clínica ya nos va a permitir caracterizar este síndrome. Y en cuanto a la imagen, la más utilizada es la tomografía computerizada con cortes finos de 2 milímetros, que nos van a permitir ver los fragmentos de hueso o la compresión por masas. También la resonancia magnética de alta resolución nos es útil en esta patología. Utilizaremos la angiografía cuando hay alteraciones vasculares de tipo hemorrágico o de tipo tumoral. Y la biopsia nos va a permitir realizar el diagnóstico de certeza en los procesos tumorales y procesos inflamatorios. El diagnóstico diferencial del síndrome de la fisura orbitaria superior lo tenemos que hacer con el síndrome del ápex orbitario, en el cual estaría incluido también una afectación de la agudeza visual por afectación del segundo par. El síndrome de Tolosa-Hunt, la trombosis del seno cavernoso, la fístula carotidio cavernosa y el síndrome de Raeder o síndrome oculosimpático paratrigeminal. En cuanto al tratamiento, en algunos casos el tratamiento es conservador, por ejemplo en casos de hematoma retroorbitario en los cuales la hemorragia se reabsorbe en el transcurso de semanas. Siempre se recomienda el uso de corticoides para disminuir los fenómenos inflamatorios. El tratamiento quirúrgico también será necesario en algunos casos. En los casos de infección, en los casos infecciosos, el tratamiento con antibióticos. Y en los casos tumorales, pues tratamientos como inmunosupresores, quimioterapia y radioterapia. En cuanto al pronóstico, va a depender de la causa. Siendo una recuperación completa, los autores describen una recuperación completa entre el 20 y el 40% de los casos que reciben tratamiento con esteroides. La recuperación puede ser lenta y se entiende que puede durar incluso meses, considerándose una recuperación completa a partir del sexto mes. A partir del sexto mes ya va a ser más difícil que haya mejoras. Lo que sí que podemos hacer en cuanto al pronóstico es que es importante la instauración del tratamiento adecuado de forma precoz para disminuir la posibilidad de estas lesiones permanentes. Otro trastorno que generalmente es también de causa neurooftalmológica es la miastenia. Puede existir de forma ocular aislada o de forma generalizada. Se produce porque hay una serie de anticuerpos que bloquean la respuesta muscular. Hay un bloqueo de los receptores de acetilcolina por anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, aunque se han descrito otra serie de anticuerpos, por ejemplo anti-MuSK. Y como hemos dicho, puede ser una forma simplemente ocular o bien generalizada. Se caracteriza por la presencia de ptosis, que además puede ser variable, mejor abertura palpebral por la mañana y peor por la tarde o por la noche. Se produce claudicación, respuesta en el momento en que se pide más ejercicio sobre los párpados o sobre la musculatura extraocular, se produce un deterioro de la función. Y a nivel de motilidad ocular extrínseca puede dar cualquier tipo de alteración motora. Suele dar más trastornos verticales, pero también se han descrito trastornos horizontales y muchas veces no siguen un patrón claro. Para su diagnóstico se puede utilizar el test del hielo, como vemos abajo, que en situaciones de ptosis el hielo
mejora la transmisión neuronal, con lo cual colocando hielo sobre el párpado durante 2 minutos y quitándolo inmediatamente se ve una mejor abertura palpebral. Y en aquellos casos en los cuales haya trastornos de motilidad, también se puede utilizar el test del tensilón o de la piridostigmina, que se pone endovenosa y se produce una respuesta relativamente inmediata, pero hay que ir con cuidado porque a veces produce bradicardia. La determinación de anticuerpos suele ser lo más característico, determinación de anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, anti-MuSK o incluso últimamente algunos más que se han descrito. Y probablemente el gold estándar es la electromiografía en fibra simple, en la cual se produce un estímulo repetitivo sobre un grupo muscular y que se produce una pérdida de actividad con el tiempo de estimulación. Se llama también electromiografía de fibra simple o electromiografía en jitter. Ambas son muy efectivas para el diagnóstico. En muchos casos, inicialmente el paciente es diagnosticado de miastenia ocular, pero aproximadamente entre un 65 y un 70% evolucionan a forma generalizada. Aquí vemos un ejemplo de miastenia ocular en la cual vemos la ptosis, el trastorno de motilidad no sigue un patrón claro, que es muchas veces característico. Hay que pensar también en miastenia en aquellos pacientes que vienen con un trastorno de motilidad determinado y que en la siguiente exploración no se parece en nada, es decir, con una gran variabilidad en la motilidad ocular.